que hoy es el inicio del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, que nos narra otra más de las tantas controversias de los fariseos con el Señor Jesús sobre el respeto por el descanso del día sábado, día consagrado al Señor, como decía la ley. Era siempre el conflicto entre sabiduría antigua y nueva, entre la carne y el espíritu, entre lo que condenaba a muerte y lo que daba la vida. La ley, en efecto, prohibía realizar cualquier trabajo en este día, aun cuando el mismo fuera urgente, de manera que el precepto se había convertido en una larga lista de 39 prohibiciones más o menos, y de lo poco, casi nada, que estaba permitido hacer, cuya observancia era algo realmente esclavizante. El hecho es que, como relata el evangelista, Jesús un sábado cruzaba por en medio de un campo sembrado, por en medio de las mieses de trigo. Vale la pena anotar que aquí se conjugan dos elementos muy significativos para nosotros, pues, de una parte, Jesús es Dios, es el Señor del sábado, por quien nació y tenía su razón de ser el precepto. Y de otra parte, Él es también la mies, el grano de trigo caído en nuestra tierra, que con su encarnación ha dado fruto y fruto sobreabundante. Continúa el texto diciendo que sus discípulos sintieron hambre. Estos hombres hambrientos representan al ser humano, el ser humano de todas las épocas, desde Adán, que sintió hambre de ese fruto, hambre de Dios. Pero se equivocó de árbol, y en lugar de comer del fruto de la palabra de Dios, que da vida y que debía ser obedecida, comió del fruto de la muerte, igual que nosotros, que siempre terminamos engañados, alimentándonos de lo que el mundo nos ofrece, que son frutos de muerte. Continúa el relato diciendo que para calmar su hambre, arrancaron espigas y se las comieron. Ellos, a quienes ya se les ha anunciado el reino, como los niños pequeños y sencillos, toman con alegría de la mies madura que es nuestro Señor Jesucristo. Toman de su vida y de su gracia, pues Él es el pan vivo. Ellos entonces no son transgresores de ninguna ley, solo han sido invitados al banquete mesiánico, disfrutan de la compañía del novio, de la nueva vida que Él les ofrece. Ellos son los cansados y agobiados que aceptan acercarse al Señor para que Él los restaure, entrando así en el descanso sabático, o mejor, en el descanso del Señor del sábado. Los fariseos, en cambio, no solo conocían la ley, sino que hacían leyes, y hacían caer todo su peso en la gente sencilla, creando en estas pobres personas sentimientos de culpa, porque de pronto habían hecho algo para satisfacer una simple necesidad, una necesidad urgente para vivir, violando de alguna manera una norma como la del sábado. Ellos, por desgracia, no han conocido el amor del Padre, los fariseos y los escribas, de manera que viven esclavos de sus mismas leyes, ansiosos por cumplirlas y sufriendo por quienes no las cumplen. De hecho, sufren porque no se cumple la norma, mientras que no les importa el hambre de los discípulos, y sufren más todavía porque el Señor siente misericordia y les permite a los suyos romper dicha norma, cumpliendo la palabra de Dios que en Oseas capítulo 6 dice: misericordia quiero, no sacrificios. Y este sufrimiento los oprime y los fatiga, como todavía continúa a fatigar a tantos hermanos nuestros, incluso algunos miembros de ciertos grupos de nuestra iglesia, que sufren igualmente, sin poder entrar en el descanso del sábado. Para ellos, el principio de su vida es la ley, mientras que para los discípulos auténticos del Señor, su principio es el amor que da la vida y que hace capaces de hacer incluso más de lo que la ley exige. Recordemos el capítulo 5 en el versículo 38 de San Mateo, que habla precisamente de aquello que el Señor enseña a sus discípulos. Al que te pide la túnica, dale también el manto. Al que te obliga a andar 1 milla, vete con él 2. Es que el auténtico discípulo del Señor hace mucho más de aquello que la norma le pide. El amor es así. Jesús cita además las Escrituras para demostrar con argumentos que la ley es para el hombre y no al revés.
Y recuerda el pasaje del primer libro de Samuel en el capítulo 21, en el que David y sus compañeros comieron de los panes que estaban en el altar de la presencia, que estaban reservados solo para los sacerdotes. Jesús, de hecho, es el cumplimiento de lo que proféticamente anunciaba David. Él es el renuevo del tronco de Jesé, es el hijo de David y es también el pan verdadero, alimento santísimo, que está siempre en la presencia del Padre como alimento servido para todos los hijos. Y si el rey David era figura profética del Señor, los compañeros de David y los sacerdotes del Antiguo Testamento se convierten en figura profética de los discípulos de Jesús, quienes serán los sacerdotes de la nueva y eterna alianza. Que además, como escuchamos, no están robando nada, sino que todo lo que están recibiendo del dueño y Señor del universo, de aquel que es más que el templo, pues en honor de él se construyó y en su honor se celebraba el culto, él es el santo, por el que el templo queda santificado. Los fariseos, centrados en sus normas, no han comprendido el sentido auténtico de las Escrituras. Pobrecitos, pues centrados en su ciencia y en su sabiduría humana, no saben todavía que son hijos de Dios, y si se lo anuncian, no se lo creen. No han comprendido sobre todo el contenido del precioso Salmo 136, que nos confirma una certeza, y es que todo lo que existe en el universo y en nuestra historia tiene un solo porqué: su misericordia, que es como el estribillo de una canción que se repite y se repite eternamente. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y es que la misericordia es lo que conforma la santidad de Dios, y es también la invitación que Él nos hace a imitarlo. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado, es más grande que el templo, es el Santo de los santos, es el Emanuel, el Dios con nosotros, a quien no le agradan los sacrificios y holocaustos, sino el corazón contrito. Pues al final, recordemos, lo que importa para Dios y lo que Dios ve es el corazón. Démosle gracias al Señor, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.